No, se escucha bien, ¿eh? Yo te escucho bien. Sí, es un balance medio delicado. Lo cierto es que mi computadora y mi micrófono siempre están ahí en una lucha a ver quién tiene razón y sube y baja el sonido. Así que vamos a hacer el intento. Estoy atento, si me escuchan bajo, voy a tratar de arreglarlo. Bueno, lo que teníamos pensado para hablar hoy con Santiago, lo primero es tener un poco un panorama general. Vamos a hablar un poquito primero cómo guardan información las computadoras, porque eso nos va a dar el contexto después de cómo podemos recuperar algo, porque, bueno, o sea, si queremos recuperar información que se perdió, se borró o no está del todo disponible, es bueno saber, en principio, cómo es que se guarda para saber qué tenemos que buscar. Y después vamos a hablar más o menos como de tres ejes de recuperación distintos, que son la recuperación basada en sistemas de archivos, la recuperación basada en file carving o en espacio no asignado, como a veces se le dice también, y por último lo que es el data carving o la búsqueda de información sin contexto, digamos, sobre todo un volumen. Así que, bueno, para arrancar un poquitito, desde lo que es el sistema operativo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un archivo Word, una foto, que hemos editado con el Photoshop, con el GIMP, que sacamos con el teléfono, lo que sucede es que cuando vamos y apretamos guardar, la aplicación le pide al sistema operativo que abra un archivo. Cuando tiene el file handle disponible que le da el sistema operativo, la aplicación vuelca todo el contenido que quiere guardar en algún formato y desde el sistema operativo lo único que se hace es informar si se pudo realizar la operación de apertura de archivos, si se pudo realizar la operación de guardado, digamos, de escritura, y después no hay más control. O sea, ya hace bastantes años los sistemas operativos abstrayeron totalmente todo lo que es la apertura de archivos, el guardado de información. Algunos tal vez se acuerden de la época de DOS que podían pasar cosas raras, como que un programa nos corrompía todo un disquete y perdíamos todo lo que había adentro. Pero bueno, ya eso quedó en el pasado. Es Windows, Linux, Mac, Android, el sistema operativo que sea, el que se ocupa y garantiza de el acceso a los archivos, el guardado de la información y después que la podemos recuperar adecuadamente. Ahí lo que sucede es que el sistema operativo, dependiendo sobre qué sistema de archivos nosotros estemos tratando de operar, en general si estamos guardando un archivo en un disco normal, si es Windows, será un sistema de archivo NTFS. Si estamos guardando sobre un pendrive, puede ser FAT32, puede ser exFAT. El sistema operativo sabe cómo crear un archivo en las tablas de asignación que lleva cada file system, ¿no? Y a medida que se va escribiendo información, sabe cómo manejar el espacio libre que hay en el dispositivo para ir guardando toda esta información y va actualizando las estructuras necesarias en el sistema de archivos. ¿Bien? Y después, dependiendo si es un disco de estado sólido, si es un disco de platos, si es un pendrive o lo que sea, si estamos tratando de escribir o leer, le va a pasar al driver de dispositivo adecuado, va a invocar el driver de dispositivo adecuado para mandarle los comandos para que eso efectivamente se vea reflejado en el medio físico, ¿no? Que le da persistencia a nuestros datos. Porque en el fondo, aunque es todo electrónico, digamos, es todo digital, la información termina de persistir en un medio físico, ¿no? Cuando hablamos de discos viejos, los discos de platos en realidad es un plato de vidrio con una cobertura ferromagnética. Si hablamos de un disco de estado sólido, son celdas de memoria flash que mantienen carga durante algún tiempo. Ese tiempo puede ser meses o años, ¿no? Pero en el fondo siempre hay una contraparte física que es el soporte de la información. ¿Bien? Ahí Bruno mencionó un par de conceptos como driver, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el driver, lo que se dice driver, son los comandos necesarios que conoce el sistema operativo para dialogar
con esa controladora, con ese dispositivo físico, ¿sí? Por eso es que, como decías, nosotros como usuarios nos abstraemos de eso y no tenemos ni conocimiento cómo se hace esa operación. También lo que decía Bruno es que, dependiendo del sistema operativo, es cómo se va a manejar esa información. ¿Y por qué? Porque cada sistema operativo maneja un sistema de archivos propio, ¿sí? Obtiene uno propio, digamos, de forma nativa, que es el que sabe administrar. Windows con NTFS o FAT, Linux con XT, qué sé yo, Android tiene el suyo y iOS, por ejemplo, tiene el suyo. macOS de Apple tiene el suyo, ¿sí? Por eso muchas veces, si les ha pasado, sacan un disco que estaba en un Linux, por ejemplo, lo quieren conectar externo a un sistema operativo con Windows y no lo reconoce. Es por esos motivos que no lo reconoce, porque el sistema operativo Windows sabe manejar NTFS o FAT32, pongámosle, pero no conoce cómo dialogar o cómo manejarse con un sistema de archivos de otro sistema operativo. O sea que cada sistema operativo maneja su sistema de archivos y sabe controlarlo. Ahora, hay algunos sistemas operativos como Linux, ¿sí? Que nativamente, supongamos, cuando nosotros le ponemos o le conectamos un disco con un sistema de archivos de otro sistema operativo, como puede ser NTFS de Windows, lo reconozca y lo sepa administrar, porque tiene sus librerías para poder administrar ese sistema de archivos, pero no son los nativos de cada sistema operativo. Por ejemplo, si en Linux ponemos uno de Windows, puede ser que no funcione. Ahora, si en Windows ponemos uno de Linux, puede ser que el disco no lo reconozca. Muchas veces nos pasa a nosotros los peritos que suele pasar, y de hecho pasa siempre, tenemos un gran problema con los DVR, ¿sí? Los DVR tienen un gran problema, manejan su sistema de archivos. Cada DVR tiene su sistema de archivos. Cuando sacamos el disco y lo queremos conectar a un sistema operativo, llámese Linux o Windows, ¿sí? Nos va a pasar que no lo reconoce, no sabe qué hay adentro, no sabe qué tipo de información maneja. ¿Por qué? Porque cada DVR, o cada marca de DVR, mejor dicho, maneja su sistema de archivos propio y es por eso que otros sistemas operativos no lo pueden reconocer. Ahí están las herramientas para poder analizar esos discos que sacamos de los DVR y que podamos analizar esa información. Una de las más conocidas, ya que la mencionamos, se llama DVR Examiner, que es paga y muy costosa, ¿sí? Después hay otras alternativas un poco más libres, pero suelen no funcionar en la mayoría de los casos. Sí, y también lo que pasa, bueno, ya que estamos, un guiño a la gente de Viedma, de Poder Judicial. Ellos hace un par de años presentaron un trabajo muy interesante, muy bien escrito, en la JAIO, las Jornadas Argentinas de Informática, en el capítulo del Simposio de Informática y Derecho, presentaron un trabajo espectacular analizando específicamente el file system, cómo era y cómo eran las estructuras de un file system de una marca de DVR. O sea, llega a ese punto que podría parecer casi ridículo, que los peritos tienen que ponerse a analizar, hacer ingeniería inversa sobre cómo un DVR está guardando información a veces para poder recuperar cosas. Bien. Y hasta ahora lo que veníamos diciendo es, bueno, está bien, guardé datos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la tarjeta de memoria llena, tenemos algunas cosas que ya no nos interesa guardar en el disco, vamos y borramos la información, ¿no? Lo que por ahí, alguna vez, antes cuando no sabíamos, ¿no? Borrábamos, por ahí mandábamos algo a la papelera de reciclaje y listo, está borrado, y después cada tanto pasábamos y vaciábamos la papelera de reciclaje. O los informáticos con el shift suprimir, que somos un peligro bárbaro, que directamente borramos las cosas y salteándonos papelera de reciclaje, o como se llama el mecanismo, dependiendo del sistema operativo, la interfaz gráfica, ¿no? Ahora, cuando se borra efectivamente, ¿no?, un archivo sin pasar por la papelera de reciclaje o después de vaciarla, lo que sucede es que el sistema operativo va a las estructuras, a las estructuras de metadatos del file system, ¿no? Y directamente, podríamos decir, corta los vínculos. Para hablar más genéricamente, en Windows se marca en la tabla de archivos que ese archivo está eliminado y que los clusters que tenía asignados pasan a estar disponibles. Que esos clusters pasen a estar disponibles, lo único que quiere decir es que los clusters son los pedacitos de asignación del file system, ¿no? Entonces, cuando el sistema operativo dice, ok, estos clusters que yo hasta ahora tenía ocupados, ahora están disponibles, lo único que pasa es que pueden llegar a escribirse.
pero la información todavía está ahí. La información real no se elimina, en general no se elimina porque el medio físico suele imponer limitaciones. Entonces, ¿cuál es una limitación con la que se desarrolló la informática prácticamente? Que escribir en un disco ferromagnético es mucho más lento que leer. Entonces, por una cuestión de velocidad, lo que se hizo históricamente fue lo que es un borrado lógico, como podríamos hacer en una base de datos, que es marcar, bueno, ahora este registro ya no existe más. Hacemos de cuenta que no existe, porque la verdad todavía está ahí, como mucho se pisarán o se eliminarán algunos datos en la entrada de la tabla de archivos, pero el contenido real sigue estando. Bueno, ahí Gustavo nos comenta, Gustavo Pressman, que la mayoría de los DVR chinos implementan arreglos de discos como volúmenes lógicos. Que bueno, eso, todo un arte trabajar con ese tipo de tecnología, digamos. Sí, encima, bueno, con los DVR el problema que tenés es que no sabes con qué te vas a cruzar. O sea, en el campo nuestro, por ejemplo, que tenemos que ir a un lugar, lo que es el ámbito penal, tenemos que ir a un lugar, de antemano no sabemos con qué nos vamos a cruzar o qué nos vamos a encontrar. No sabemos si es de marca, como puede ser Hikvision, Dahua, que dentro de todo son los más, una forma de decir, como más lindos de mirar, ¿sí? Porque después lo que pasa con los genéricos chinos es que son una caja totalmente negra, no sabes con qué te vas a encontrar adentro. Entonces hay que armar un protocolo por ahí distinto y para tratar de independizarse de con qué te vas a encontrar, sino que sepas que lo que vas a ir a buscar lo vas a poder hacer, ¿sí? Cuando vienen DVR secuestrados, ahí es aún peor la caja negra porque si tiene clave no sabes cómo hacer para resetearla, tienes que sacar el disco, bueno, ok, lo voy a enchufar, pero ¿cómo lo analizo si no me lo va a reconocer el sistema operativo? Bueno, hay toda una vuelta con los DVR para eh, poder extraer la información que necesitamos y que a veces es de mucha utilidad. Y también las cuestiones que por ahí si vos participás del secuestro, tenés idea de cómo realizar, ¿no? De los cuidados que tenés que poner, si sacás, bueno, ir etiquetando, ir tomando nota, Uh preguntar -huh. si tiene contraseña, cómo se maneja. Sí, lo que pasa Cambio es que el por ahí, preguntar, si estás en un allanamiento y es un secuestro, el preguntar ya no sé si sería tan válido, así que a veces te lo tenés que llevar y después ver en el laboratorio cómo sacas esa información. claro, pero por lo menos tenés claro qué pasos se realizaron, qué se hizo. Cuando te Sí. llega en un sobre es más misterio. Uh -huh. Bien, bueno, como habíamos dicho, cuando se elimina información, en general lo que sucede es que por las limitaciones propias del medio físico es un borrado lógico, digamos. Los datos siguen estando ahí, por lo menos hasta que venga otro archivo y pise ese espacio de disco donde teníamos cosas, pero dentro de todo eso ya nos abre una potencial ventana, digamos, como para pensar técnicas de recuperación de datos, digamos, basadas en lo que es el sistema archivos. Porque, por ejemplo, si nos vamos estrictamente a lo que es FAT32, un sistema de archivos que ya venimos viendo hace unos cuantos años, ya tiene como 30 solo por Windows 95, digamos, y unos 40 más si le contamos todas las encarnaciones previas de FAT. En sí le hace FAT32, cuando eliminamos un archivo, va a la tabla de archivos, agarra el nombre de archivo y le pone un guioncito adelante. No es un guión, es un carácter especial ASCII, y setea que ahora el tamaño está en 0 y ya está, ahí terminó todo lo que hace. O sea, tranquilamente lo que hacen algunas herramientas de recuperación de información que se basan en file system, si están frente a un file system FAT32, acceden al registro, que si todavía está presente, lo revisan, y bueno, ven a dónde estaba apuntando, qué tamaño tenía, se puede deducir de la secuencia de clusters y ya está. Ya está, bueno, hasta ahí. Porque ya de la experiencia vos lo sabés, Santi, y las herramientas de recuperación basadas en un sistema de archivo tienen sus limitaciones, ¿no? Sí, varias. O sea, una que se me viene a la mente más conocida es la que se llama Recuba, ¿sí?
que, bueno, muchas veces se confunde Recuba con otro tipo de extracción de información. No, Recuba lo que hace es lo que dijo Bruno, o sea, va a buscar a la tabla de archivos, se fija cuáles están disponibles o libres y, bueno, a ver qué hay ahí adentro. Y si encuentra un archivo, lo va a recuperar. Lo que pasa es que muchas veces esos registros o esos índices, hay algunos que están rotos o pisados con información nueva, entonces ahí se te complica porque Recuba no puede hacer absolutamente nada. Llega hasta un punto, lo puede recuperar, vieron que pone como un semáforo Recuba, si no sé si alguna vez la usaron, pero pone un semáforo rojo, amarillo y creo que verde es el otro, ¿sí? El verde es que la información se puede recuperar completa, el amarillo que más o menos, hay algo que no está del todo bien, y el rojo directamente que no puede. Entonces, bueno, Recuba es una herramienta, pero únicamente para mirar sistema de archivos. Hay otras herramientas que son un poquito más poderosas y mejores, que puede ser la suite de TestDisk. No sé si alguna vez la utilizaron, pero TestDisk tiene una suite de herramientas muy interesantes, libres, ¿sí? Gratuitas, que pueden hacer este tipo de búsqueda y tienen muchísimos mejores resultados que Recuba, ¿sí? Así que para empezar a anotar herramientas, TestDisk es una muy buena, ¿sí? Que después TestDisk tiene otra adentro que es Photorec, que ya es para hacer file carving, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, ya que estamos con herramientas de software libre, otra, y que seguro muchos peritos la han usado directa o indirectamente, es The Sleuthkit. El TSK, para resumir, que en realidad Sleuthkit es una maravilla. A mí siempre, nunca deja de sorprenderme porque es prácticamente una reimplementación de drivers de file systems, todos. O sea, vos te vas a la lista de file systems que podés analizar con Sleuthkit y es interminable. Y Sleuthkit, yo digo que por ahí algunos la han usado indirectamente porque está integrada directamente adentro de Autopsy. Bueno, ese más que herramienta, entorno de pericias completo, digamos, software libre también, tan usado y bueno, también tiene sus cosas, ¿no? Sí, sí, después le iremos comentando algunas que tiene. Bueno, la idea es ir discutiendo un poquito estas cositas, a ver, sin entrar en una clase aburrida, así que vamos a hacer esto de hablar un poquitito y medio como saltar entre tema y tema, ¿no? Continuando un poco lo que sería otra familia de técnicas, digamos. A ver, el file system tiene sus limitaciones, ¿no? Porque, eh, como decía Santi, si bien pueden pasar varias situaciones, por ahí la cadena de bloques que formaban el archivo no se puede reconstruir, hay algún otro problema, o también a veces directamente se vuelve a reutilizar la entrada que había en un archivo, ¿no? Sobre todo esto puede pasar en NTFS, que es la master file table, es prácticamente una tabla de una base de datos como está estructurada, y tiene esa característica, ¿no? Que se reutilizan las entradas de los archivos que fueron eliminados, y nos puede pasar esa situación, que el contenido de los clusters no fue sobrescrito, o sea, el contenido del archivo sigue estando en algún lado del disco, pero ya no está más su entrada de la tabla de archivos, entonces estos archivos ni siquiera aparecen en una herramienta que basa su recuperación en las tablas de archivos, ¿no? Entonces ahí es donde entran a jugar técnicas, no sé si decir más avanzadas, depende mucho de la herramienta, cómo esté programada, pero técnicas distintas. El file carving, bueno, yo, comentario, muchos no me conocen, yo me recibí de ingeniero con un proyecto final de file carving, así que es medio como mi especialidad, lo que más me gusta, ¿no? El file carving, ¿qué tiene como característica principal? En realidad es toda una familia de técnicas de recuperación de archivos en donde planteamos del supuesto o que vamos a ignorar el sistema de archivos, que no nos interesa, o que el sistema de archivos no es confiable, porque puede pasar una situación de corrupción de datos, ¿no? Un dispositivo que está fallando o que se sobreescribió alguna región y perdimos el file system, o incluso por ahí algo más simple, un formateo y se llevó puesta toda la tabla de archivos. Entonces no podemos depender de la información del file system para tratar de recuperar información. Y lo que hacen las herramientas y las técnicas de file carving es recorrer
los bloques completos del dispositivo con un acceso a veces mal llamado físico, ¿no? Pero es un acceso lógico de bajo nivel y va bloque a bloque viendo el contenido y tratando de reconstruir archivos. Lo más básico que hay en file carving es lo que se llama header footer carving, ¿no? Y es lo que podemos encontrar en Scalpel, en Foremost, que son dos herramientas que se mencionan mucho, porque la verdad en lo que es header footer carving, hace ya unos 15 años, un poco más, Foremost que se desarrollaron, fueron muy buenas en su momento, siguen siendo muy buenas, y se establecieron, ¿no? Y lo que es header footer carving, si alguna vez abren un archivo JPG con un editor de texto, por ejemplo, se van a encontrar que todos los archivos JPG empiezan con una Y que tiene una diéresis arriba, digamos. Eso en realidad es un simbolito de la tabla ASCII, el byte FF o 255, y le sigue un símbolo de vacío, un circulito con una raya en el medio. Esos son los bytes FF de 8. Y si nos vamos al final del archivo JPG, nos vamos a encontrar otra vez la Y con la diéresis arriba, el FF, y el otro simbolito, la verdad ahora no me acuerdo cómo se ve, pero son los bytes FF de 9. Entonces lo que podemos hacer para escribir un carver muy, muy, muy básico en cualquier lenguaje de programación es abrir un archivo. Podemos con Linux, con Windows también, se pueden abrir discos enteros como que fueran un archivo directamente. Y empezamos a buscar, bueno, ¿dónde encuentro el FFD8? Y donde lo encuentro digo, bueno, voy a asumir que acá arranca un archivo JPG y voy a seguir buscando hasta que encuentro un FFD9. Y donde lo encuentro, me agarro todo eso y lo vuelco a un archivo JPG y digo, bueno, esto es un archivo JPG. Y la verdad, para una idea tan simple, ¿no? Porque es muy simple, funciona bien, se empiezan a recuperar cosas. Ahora se pueden imaginar la cantidad de falsos positivos que me va a dar hacer algo tan básico, ¿no? Y ahí es un poco donde empiezan los problemas de las herramientas de file carving, ¿no? Porque, sí, con eso que les dije, si buscan ese header para JPG FFD8 y como footer FFD9, les va a salir cualquier monstruosidad de archivos de un disco normal, y entre todo lo que se genera, que en sí va a haber un 70-80% de información que no son archivos JPG, sino que eso tan simple lo confunde, se van a encontrar algún archivo JPG sin fragmentar que anda dando vueltas por ahí. Y bueno, hay un montón de literatura investigando cómo mejorar técnicas más avanzadas de file carving, trabajar un poco con headers un poco más extensos. Por ahí a veces se pueden tomar headers que, si bien no son los definidos por el formato del archivo, son reales, porque por ejemplo, para mejorar un header footer carving JPG muy muy simple es usar FFD8, FFD8, FF algo, E0, E1, que son los distintos tags de aplicación, y que todos los archivos JPG siempre empiezan con ese marcador de inicio JPG y con un marcador de aplicación. Entonces, estamos buscando 4 bytes como potencial comienzo de un JPG y eso mejora muchísimo la precisión. Y después hay otras técnicas más avanzadas también, como empezar a verificar que lo que estamos tratando de recuperar como un archivo tenga una estructura coherente con el formato archivo, porque los archivos JPG tienen una estructura, los archivos .doc de Excel, de Word, de Excel, los .doc viejos, tienen una estructura propia, los .doc X, XLSX, todos los de Office nuevos que terminan en X, también tienen una estructura propia, y en realidad son archivos zips, los archivos zips tienen una estructura, bueno, prácticamente todos los formatos de archivo, salvo archivos de texto y formatos muy, muy raros, muy específicos, tienen una estructura de la que nos podemos apoyar para ir recuperando. En cuanto a herramientas, bueno, ya mencionamos Scalpel y Foremost, son buenas, permiten hacer header footer carving, que es como la técnica más básica, y Santi comentó hace un ratito Photorec, que viene con la suite de TestDisk, que la verdad en cuanto a lo que es software libre y también yo creo que en general es uno de los mejores carvers que hay en el mundo para usar, ¿no?
Sí, a mí particularmente probé todos y probé el tuyo, también vamos a decirlo. O sea, el tuyo de graduación también lo probé. No, pero el Photorec lo que me da de ventaja es que tengo resultados más rápidos. Muchas veces cuando estamos haciendo, si tenemos un montón de tiempo que esperar, no hay problema, lo hacemos. El problema es que a veces cuando tenemos muchas pericias, hay algo que nos apremia, que es el tiempo. Y Photorec es el que mejor me dio resultados en ese sentido, en tiempo y respuesta, con respuesta en cuanto a calidad de resultados. Eh, Obviamente que si uno compara con diferentes herramientas, como puede ser Scalpel, perdón, es posible que haya una pequeña diferencia en cuanto a cómo recuperan la información y la cantidad de archivos recuperados, pero muchas veces no me interesa la cantidad, sino la calidad. Y Photorec ha respondido bastante bien en ese sentido. Photorec es un carver que se puede ejecutar de manera independiente, por supuesto, y también, ya que mencionamos Autopsy una vez, viene incluido en Autopsy. Autopsy es una suite, es un gran sistema para analizar imágenes forenses o carpetas o sistemas de archivos o uno lo que quiera hacer. Se puede hacer muchas cosas con Autopsy. Pero hay que conocer la herramienta o la suite, mejor dicho, para saber qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos Autopsy lo define a módulos, a cada cosa que se manda a ejecutar hacia la imagen forense. Cuando nosotros le decimos que haga foto o que haga carving mejor, va a utilizar Photorec, pero no lo va a hacer con la potencia que realmente tiene la herramienta si la ejecutamos por separado, ¿sí? Por ejemplo, va a recuperar cierta cantidad de archivos y tipos de archivos, ¿sí? Los más comunes, los de ofimática, los archivos de imágenes y de videos, nada más. Si nosotros vamos a usar Autopsy porque ejecuta Photorec y queremos recuperar un archivo bastante determinado, es posible que no lo encuentre porque no lo va a buscar. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando usamos herramientas, ¿sí? Necesitamos de antemano saber qué hace la herramienta, siempre. Y si esa herramienta en algún momento deja de funcionar, deja de actualizarse o demás, tenemos que tener el conocimiento para saber cómo hacerlo por separado. Lo mismo que dijo Bruno. Bruno explicó básicamente cómo funciona un carver. Bien, ok. Hay un montón de datas de carving. No nos tenemos que casar con ninguna, simplemente por el hecho de que, por ejemplo, Scalpel creo que hace, no sé, 6 años que no se actualiza más o menos. Sí, Scalpel hace 6, 7 años. Scalpel tenía el repositorio de código en Google Code y cuando Google cerró Google Code, tuvieron ahí como un año que no estaba pasando nada. Y hace unos 6, 7 años la gente de Autopsy, de Sleuthkit, lo subieron a GitHub. No sé bien, supongo que se conocen, ¿no? Porque allá en Estados Unidos todos se ven las caras en las conferencias. Este, pero, a ver, la gente de Sleuthkit subió el repositorio que ahora está en GitHub de Scalpel, que no son los desarrolladores originales, ¿no? Y han hecho algunos commits, algunos parchecitos, pero el último commit es de hace 6 años. O sea, hay 6 años de no desarrollo. Y por ahí cada tanto, no sé, algunas redes sociales académicas nos recomiendan leer algún paper, algún otro. Yo lo último que leí en cuanto a potencial desarrollo Scalpel era que para la versión 2.0 exploraron un poco lo que era programar un poco con GPUs, con placas de video, el, el motor de expresiones regulares, publicaron algunos resultados y medio como que quedó ahí. O sea, hace unos 10 años por lo menos que Scalpel no tiene mejoras. A ver, sigue funcionando, tan bien como siempre, pero bueno, a veces pasa un poquito que a uno le gustaría jugar, le gustaría probar algún algoritmo nuevo, algún cambio. Si en vez de buscar de determinada manera, quiero buscar de otra forma, si puedo llegar a obtener mejores resultados. En el fondo en sí, lo que acá me puse en sombrero de investigador, ¿no? De investigador científico sería. En el fondo lo que siempre tratamos, ¿no? Cuando estamos por ahí investigando algún algoritmo de carving o alguna herramienta o alguna mejora, lo que queremos es que a vos te lleguen cosas, a vos como perito te lleguen cosas que puedas trabajar más fácil, digamos. Entonces, el chiste por ahí de mejorar una herramienta de file carving es darte la flexibilidad de poder trabajar formatos de archivo de una manera específica. Por ejemplo,
algunos celulares viejos, por ahí ahora ya no es tan común, pero en celulares viejos era muy común el formato de video Motion JPEG, que en realidad era un archivo AVI que tenía un encabezado de AVI y después venían un JPG atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, y por ahí corríamos una herramienta de file carving para recuperar fotos, y nos venían 8000 fotos una a continuación de otra, que en realidad era un video. Entonces, sabiendo que eso en el fondo es un video, por ahí un carver más inteligente lo que hubiera hecho es, bueno, a ver, en realidad sí, tengo un montón de JPGs que están uno al lado del otro, que están a continuación, pero en realidad como tengo un encabezado AVI, un encabezado MP4, OGB, el contenedor que sea, ¿no? Decir, esto no son archivos JPG, esto en realidad es un stream Motion JPEG que tengo que poner en un solo archivo. O sea, no tirarle 8000 o 10000 archivos por la cabeza al perito para que después los borres, te los saltees o lo que sea, sino ir incorporando un poco la inteligencia de mejorar un poco. Y eso yo creo que esa es la característica distintiva de Photorec. Photorec tiene un soporte para más de 300 formatos de archivo. Hay lo que se les ocurra. Y puedes agregar el tuyo también. Sí, también Si hay podés uno que no agregar. está, lo puedes agregar. Y sí, tanto por definición de header y footer, como también, si uno tiene las ganas, tiene el conocimiento y tiene la paciencia de programar en C, no sería mi caso. Photorec está programado en C y se puede definir, bueno, se puede ver el código, porque es código libre, y uno puede programar su propia función, digamos, como para buscar un formato de archivo si quisiera implementar un algoritmo específico, ¿no? Y bueno, lo que tiene Photorec es esa librería interminable y maravillosa de distintos formatos, y tiene muy buena precisión para recuperar formatos orientados a streaming, ¿no? Como puede ser MP3, MP4, MOV. Hay muchísimos archivos multimedia, muchísimos formatos de archivos multimedia que, al estar orientados a un stream de bits, por el enfoque que tiene Scalpel, son difíciles, porque en realidad yo no voy a tener una secuencia de bytes, voy a tener una secuencia de bits que me determinan qué está pasando dentro de ese stream. Y Photorec es muy bueno en ese sentido también. Sí. Bueno. No, eso, y bueno, ya mencionamos algunas herramientas. Lo que por ahí quería decir, que nosotros en el laboratorio, en la Fiscalía, somos tendientes a utilizar software libre lo máximo que podamos, y en otros casos no tanto. Por ejemplo, como suite principal de análisis de imágenes forenses usamos Autopsy, pero también usamos otras cosas y usamos herramientas separadas, ¿sí? Porque muchas cosas, es lo que decía antes, Autopsy no las hace, y hay cosas que obviamente no deja de ser una caja cerrada Autopsy y un software embotellado que dependiendo de la pericia en particular o los datos que necesitamos conseguir, la herramienta nos los brinda. Entonces tenemos que ir por otros métodos o mecanismos para ir a esa información. Principalmente usamos eso, Autopsy y Grify, ¿sí? Analyze, para esas cosas. Grify no es una herramienta gratuita, simplemente es gratis para Fuerza de Seguridad y Poder Judicial. Pero esas son las dos herramientas, así como administración de imágenes forenses, que usamos. Después usamos un montón de cositas sueltas que nos van a servir para algún caso puntual o pericia en particular. Autopsy tiene muchas ventajas y muchas desventajas. La primera ventaja es que es open source y se va actualizando bastante seguido. Eso está muy bueno porque van agregando muchas funcionalidades en cada versión que se actualiza. La gran desventaja, a mi punto de vista, y que lo uso hace 5 o 6 años, es que está hecho en Java. El gran problema que está hecho en Java es que consume muchísimos recursos del sistema, muchos. Mientras más memoria se tenga, más va a consumir, porque es Java, simplemente, y porque quizás no está tan administrado, tan bien hecho o tan bien programada esa parte, la parte de consumo de recursos. No me gusta en ese sentido. Llega un momento que cuando uno está analizando una imagen de 1 tera, de 2 tera, puede llegar a tardar, depende de la cantidad de módulos que hayamos mandado a ejecutar, puede ser que tarde mucho tiempo y hasta a veces no termine nunca, porque llega un momento que la máquina virtual de Java colapsa y no da más, dice, yo no puedo más, y el programa no se cuelga ni nada, pero
no funciona, no avanza, no hace nada. Esa es la grande ventaja que tiene Autopsy. Bien, La otra buena... Lo que comentás Sí. también es, nos ha pasado con otras herramientas también, ¿no? A veces, ¿qué sucede? El desarrollo de Autopsy lo hacen en Estados Unidos, todos los años cambian la computadora en Estados Unidos, lo hemos visto con otras herramientas, que, bueno, se olvidan que por ahí una máquina puede tener 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, y que no todo el mundo está usando la última MacBook o la MacBook del año pasado, o que tampoco todo el mundo tiene un servidor con 240 GB de RAM, y por ahí a veces uno se acerca a estos proyectos de software libre que, a ver, está perfecto. Lo desarrollan para todos de manera gratuita, ¿no? Y por ahí a veces nos acercamos con algún problema de estas características y le decimos, y mirá, me está tardando mucho la herramienta. Y te dicen, bueno, ¿cuánto te está tardando? ¿Media hora? No, 10 horas estuvo procesando. No, no puede ser 10 horas. Y empezás a investigar un poquito a ver cuál puede ser la razón y por ahí descubrís, nos pasó alguna vez, que están haciendo millones de reads muy chiquititos al disco y yo lo estaba corriendo con un disco de platos y los desarrolladores en Estados Unidos todos tenían discos de estado sólido, entonces claro, hacer 1 millón de reads a un disco de estado sólido ni lo mosquea porque puede atender 50, 100 mil por segundo. Ahora un disco de platos que puede atender 100 por segundo, ya estamos hablando de otro tema. Pero sí, esa cuestión de autopsia y el consumo de recursos, de RAM sobre todo, no es algo nuevo. No, no, desde hace un tiempito, creo que desde que está. Igual lo van mejorando, es como que en cada actualización consume un poquito menos de memoria, un poquito nada más, pero igualmente consume bastante. Eso es lo que usamos nosotros. Ahora bien, estábamos hablando de file carving, bueno, listo, no es necesario usar Autopsy para hacer un carver, ¿sí? Podemos usar la herramienta por separado y va a funcionar realmente muy bien. O sea, hay que llevarse bien con la herramienta, saber qué hace, saber cómo recuperar esa información y listo, se ejecuta y ya está. Bien, Eso es lo bueno. comentario de Carvin y por ahí un poco orientado a Photorec. Photorec, cuando lo corremos de manera aislada, tiene muchísimas opciones para configurar. Ujú. Y también algo muy bueno que tiene, cuando corre adentro de Autopsy, también lo genera, el reporte en XML que genera, tiene muchísima información, es muy valioso y también por ahí podemos construir eh, alguna herramienta propia, por ahí si quisiéramos, en base a ese reporte XML, ¿no? Y la otra característica que a mí me encanta, que cuando desarrollé el proyecto final con mi compañero, Julián Wyman, lo programamos nosotros en nuestra herramienta, que era más de investigación, más experimental. Photorec lo tiene también. Poder pedirle que me vuelque a un archivo el espacio de donde no recuperó cosas, ¿no? Y eso abre un poco la potencialidad de explorar un poco y por ahí a veces puede llegar a aparecer algún archivo que estaba fragmentado, ¿no? Que al haber removido archivos que fragmentaban a otros, pueden empezar a aparecer algunas cosas. No mucho, pero bueno, a veces cuando es una última esperanza, bueno, vale la pena investigar un poquitito más por ahí, a ver si puede aparecer algo más. Bien, entonces ya hasta ahora hablamos sistema de archivos, la famosa tablita del sistema de archivos, que es con la tablita de cada sistema de archivos va a decir en dónde está cada archivo y qué espacios tengo libres para poder guardar información. Después tenemos qué pasa cuando borramos un archivo, ¿sí? Enviar a la papelera, como explicó Bruno, no es eliminar un archivo, o sea, sigue estando. Después tenemos la forma de sí eliminarlo, que es marcar como libre esa parte del sistema de archivos, y la parte de carving, que era lo último que estuvimos hablando hasta recién. Y hay otro carving, ya Y hay no file otro, exacto. carving, Sí. sino lo que se ha llamado data carving, que en realidad, bueno, cuando dijimos la definición un poquitito de file carving era abrir el dispositivo de almacenamiento o un archivo si quisiéramos hacer sobre una imagen o incluso a veces se puede hacer file carving, no sé, sobre un doc, puedes hacer file carving sobre un PDF, si tiene archivos embebidos adentro, los vas a ir recuperando. No es lo más normal, ¿no? Vos como perito siempre es discos o imágenes de discos. Eh,
Y la idea del file carving es decir, bueno, accedo directamente a los bloques y voy buscando las estructuras de los archivos, ya sea los Ah, encabezados o estructuras acá normales. me faltó, perdón, vuelvo un poquito para atrás porque me faltó aclarar una cosita. Cuando hacemos file carving hay que tener mucho conocimiento. ¿Por qué no tengo la fecha de creación? ¿Por qué no tengo el nombre del archivo? ¿Por qué no tengo todo esto? Simplemente porque no lo conoce. Todo eso es un metadato del archivo. Si nosotros eliminamos la tabla de archivos o nos salteamos el sistema de archivos, toda esa información no la vamos a tener. Entonces, cuando recuperamos archivos con file carving, lo único que vamos a tener es el contenido. De hecho, nos vamos a dar cuenta que muchas veces, por ejemplo, las herramientas podemos poner nombres que son, los va generando automáticamente la herramienta, ¿sí? Nos Y estamos puede salteando el ser, sistema de archivos y esa información no está. Entonces, no la vamos a tener. sí, en general como nombres son contadores, tipo, no sé, el archivo 0, 1, 2, 3, ese es un clásico, o si no, Photorec pone S-bajo, el sector de inicio y el sector de fin, que igual Claro. también es medio una mentira, porque a veces cuando arma con varios pedazos, Photorec tiene la capacidad de reconstruir de archivos fragmentados hasta cierto punto, muy bueno también destacar. En realidad nos pone o sea, un inicio, un fin, pero también hay todo, puede haber un lío de fragmentos entre medio. Pero sí, no hay metadatos del sistema archivo, no hay nombre, no hay path, no hay tamaño original, que también eso nos puede llegar a traer algún problema. Hay algunas cámaras de fotos que extienden, vamos a decirlo así, entrecomillado, el formato JPG y en realidad ponen información más allá del fin de archivo JPG. La cámara de fotos sabe que está ahí, sabe ir a buscarla, pero si corremos un programa de carving, en realidad va a llegar hasta el fin correcto de JPG y va a haber un poco más de información que no estamos recuperando. Y eso nos puede traer un montón de líos, porque por ejemplo, si yo tengo el archivo original y quiero contrastarlo por alguna razón y calculo un hash, ¿no? Como hay datos adicionales, el hash no me va a coincidir. Entonces, ¿recuperé el archivo o no recuperé el archivo? Ya ahí entraríamos en una discusión filosófica. Pero bueno, está el otro carving, digamos, que es el data carving. Ahora, un poquito, yo a veces digo que en realidad para mí el data carving medio como que agarra el file carving y lo pone, ¿no?, de cabeza. Porque en realidad la idea es un poco la misma, pero es otra. Es un poco la misma porque lo que hacemos es abrir el dispositivo completo y vamos bloque por bloque. Y es distinta porque en sí no nos interesa un archivo completo, nos interesa un dato particular o una forma de datos particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, data carving, podemos hablar de data carving en cuanto a buscar, hemos hecho alguna vez los registros file, ¿no?, que son las entradas de la NTFS, por ejemplo. Podemos hacer carving de registro file para ver si hay algún remanente, ¿no? Eh, no sé, una situación que me puedo imaginar, tengo un disco en NTFS, por error se lo formatea, ¿no? Se pisa con otro sistema de archivos y por ahí pretendemos entrar sobre esa imagen y buscar a ver si quedó algo del file system. Bueno, podríamos hacer carving de registro file dando vueltas por ahí. Podemos, la verdad no tengo presente si hay herramientas, si hay trabajos, ¿no? Trabajos académicos que se presentaron en el DFRWS, por ejemplo, que agarran una base de datos SQLite, analizan el esquema de esa base de datos y generan lo que sería la estructura de un registro en esa base de datos. Entonces, por ejemplo, puedo tratar de buscar registros de una base de datos, después de un trabajo de definir qué forma tienen, ¿no? Y con una expresión regular o algún otro autómata un poco más complicado, si fuera necesario, empezar a buscar cosas que parezcan ser ese dato. Bueno, ahí Gustavo también nos tira un centro que es cierto. El otro gran problema que tenemos con estas técnicas es cómo vienen creciendo los discos, cómo vienen creciendo también los formatos de archivo, el tamaño que van a tener estas cuestiones y cómo manejar eso. En general lo que nos viene pasando es que cada vez todo tarda más, ¿no? Como vos decías, Santi, ya hoy es Sí, normal 500 GB, 1 tera, 2 tera o más. Este, sí, un tera que por ahí es el promedio ahora. sí,
Y ahí estamos un poco atados por lo que nos permite nuestro hardware. Si vos todavía tenés ahí algunos discos de platos para trabajar, también tenés un SSD, pero también estás limitado, porque el SSD, por ahí tenés un SSD de hasta 500 GB, no podés cargarte una imagen de más adentro de ese SSD. No, generalmente no. El tema es así, los discos grandes SSD son muy caros. O sea, el 500 GB ya de por sí es caro. Lo que nosotros usamos con los discos de Estados Unidos es para almacenar la información extraída. O sea, almacenamos los proyectos ahí o lo que vamos sacando como evidencia. Lo que no podemos hacer, salvo que tenga espacio, es almacenar imágenes forenses en un disco de estado sólido porque no tenemos la capacidad. Hoy en día ya, como dije recién, el promedio es 1 tera, 700 y pico, ya de 500 son pocos los que vienen o los que tenemos que analizar y no tenemos discos de estado sólido para almacenar una imagen de 1 tera. Además, considerar también que no hacemos una pericia por mes, tenemos varias y, y no, Sí, no nos da. Claro, entonces, nada, tenemos varios discos grandes, pero de platos y hay que manejarse con eso. Bien, en cuanto a lo que es esta cuestión de búsqueda por expresiones regulares, digamos, podemos hablar también de algunas expresiones regulares un poco más simples, ¿no? Por ahí pensar en una expresión regular que nos machee un registro de una base de datos es, no sé si fantasioso, pero no es el caso más común, pero sí es común decir, bueno, quiero direcciones de email, quiero cosas que parezcan ser direcciones físicas en texto, quiero intentar buscar a ver si hay números de teléfono, números de algún cierto tipo, URLs, registros de log que tienen una forma determinada. Y ahí, bueno, hay varias herramientas que nos pueden ayudar en eso. Autopsy mismo tiene integrado un motor de expresiones regulares, ¿cierto, Santi? Sí, tiene un montón de expresiones regulares o cadenas directamente, que es lo que ellos llaman keyword search. Hay una particularidad con Autopsy y su módulo de Keyword Search. Únicamente va a buscar ya sea una expresión regular o una cadena en los archivos que se recuperen del proyecto. No analiza la imagen forense en busca de eso. O sea, volvemos a lo mismo. Si yo ejecuté el Photorec dentro de Autopsy y me levantó X cantidad de archivos, acuérdense que esos archivos van a ser los que por defecto Photorec quiere levantar, que es ofimática, PDF, video y obviamente imágenes. Hay un montón de información que no la va a recuperar, por lo tanto ese keyword search no la va a analizar. ¿Sí? Eso es importante para tener en cuenta. Si vamos a usar Autopsy, bueno, el keyword search únicamente analiza y busca esa expresión regular o esa cadena de caracteres en la información que el proyecto está extrayendo. No analiza la imagen forense en busca de esa información. Para eso hay otra herramienta que solemos utilizar que está muy buena, que, bueno, te la dejo a vos para que la expliques vos. Sí, antes de ir un poquito a Bulk Extractor, yo te voy a retrucar un poco lo que decías ahí como bueno o malo de Autopsy que trabaja sobre los archivos. Hay una cosa maravillosa de Autopsy que es que tiene integrado un proyecto que se llama Apache Tika, ¿no? Y atrás de ese nombre que no nos transmite nada, en realidad lo que hay es un motor poderosísimo de procesamiento de documentos. Y la característica del Tika es que puede extraer texto de cualquier formato de ofimática, PDF, lo que se nos ocurra, le extrae el texto. Y la verdad eso es muy potente combinado con un motor de expresiones regulares, como te lo brinda Autopsy. Así que bueno, digamos, la cara positiva, ¿no? Y Sí, a lamentablemente, a lo que iba es que cuando hacemos keyword size de Autopsy, sí, obviamente, de hecho los resultados son muy buenos, pero únicamente va a analizar la información que extrae. Hay cierta información que no va a ser analizada por Autopsy y por lo tanto tampoco le va a aplicar el keyword search. A eso me quería referir. O sea, se nos va a escapar un poquito de análisis. sí, yo a lo que orientaba, por ejemplo, es que con esta integración con el TICA, si puedo recuperar, no sé, 10.000 PDFs y 20.000 archivos de Word y bueno, los formatos que se nos ocurra, si vos buscás a ver si figuro yo, si figura mi DNI, algún dato de ese estilo, lo va a buscar masivamente sobre todos estos resultados sin tener que usar ninguna otra herramienta intermedia. Nos va a decir, che, mirá, en estos 200 documentos está mencionado Santiago. Y por ahí para ponerlo en contexto, por ahí en una investigación
que tenga algún componente de delitos económicos o lo que sea, es importantísimo ubicar dónde está mencionado algún estafador conocido, ¿no? No, claro, y de hecho lo usamos para eso. Claramente se usa para eso. Sí, bueno, mi nombre no importa, es un ejemplo. Mejor autoacusarnos que Sí, generarnos. Bueno, y la última herramienta un poco que queríamos mencionar hoy es esta herramienta Bulk Extractor, que fue desarrollada por Simpson Garfinkel, un genio del carving y el análisis forense en general, uno de los fundadores allá en Estados Unidos del DFRWS y digamos la formalización, ¿no?, de la informática forense. Y el Bulk Extractor es realmente esto que mencionábamos, ¿no? Una herramienta de data carving masiva, que lo que hace es abrir una imagen de disco, corre un montón de expresiones regulares que podemos configurarle, pero ya viene con algunas 20 o 30 predefinidas, y busca números de tarjeta de crédito, direcciones IPs, direcciones de mail, URLs, registros de logs, tiene de todo. También tiene una característica destacable, rara, importante, que si encuentra streams de archivos zip, los agarra, los descomprime y busca ahí adentro. Así que la verdad, muy, muy completo todo lo que puede lograr. Y otra característica destacable también que tiene es que puede interpretar Unicode en UTF-8, UTF-16 y UTF-32. Así que nosotros ponemos un patrón de texto en Bulk Extractor y si está, lo va a encontrar. De alguna manera lo va a encontrar. Y yo bueno, tuve, continúa. con Bull Extractor tuve muy buenos resultados. De hecho, hay cosas que Autopsy no me había levantado y lo crucé con Bull Extractor y tuve resultados positivos. O sea que la información la encontró. De hecho, porque en algunas ocasiones uno sabe que esa información está ahí, no entiende por qué por ahí no la puede recuperar, usa una herramienta, usa otra, lo va a buscar directamente, no la encuentra. Bueno, con Bull Extractor tuve resultados dentro de todo positivos en eso que me ha traído información que otras herramientas no, y que eran útiles. Sí. ¿Y cuál es el problema de Bulk Extractor, Santi? La Depende, interfaz. claro, depende si usamos la interfaz está hecha en Java, pasa lo mismo que una autopsia. Come Sí, más recursos, allá de que esté hecha en Java, la verdad es una interfaz poco cómoda de usar. sí, es poco cómoda, tiene un sistema de reportes de información muy malo, o sea, queda feo, ahí la información casi que uno la termina plasmando a mano, lo que va encontrando, porque el sistema de reportes no me convence o no es tan útil. Y si hicieron algo como por ahí, digo, bueno, hago algo para zafar, pero no es el poder de esa herramienta el reporte ni nada. Obviamente el poder lo tiene en la extracción. Sí, y la extracción que te genera, bueno, te genera unos archivos TXT tipo log con los resultados y en Exacto. realidad es con eso con lo que terminas trabajando. Con esos TXT de resultados y también genera unos TXT de histogramas, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? Porque por ahí, no sé, si hay una URL que está muy mencionada, un dominio, una dirección de email, vamos al histograma, ¿no? Nos quedamos con los 10, 20, 50 primeros resultados y estamos viendo tal vez lo más frecuente. ¿Qué quiere decir lo más frecuente en el contexto de una pericia o de una investigación? Bueno, eso es una cuestión filosófica para tirarle a los abogados o a los criminalistas, ¿no? Sí, ahí Gustavo hace una aclaración bastante muy buena, que coincido plenamente, que dice hay que resistir la tentación de tirar todos los módulos de ingesta y seleccionar solo los relacionados con lo que se investiga, por supuesto. O sea, por ejemplo, el file carving para mí es el último recurso. Yo no voy a hacer file carving primero, lo voy a hacer como último recurso porque quizás la información está y para qué voy a comer recursos para hacer carving. Y obviamente Autopsy, por ejemplo, tiene un montón de módulos que uno le puede tirar a la imagen forense. Ahora, usemos realmente los que vamos a necesitar. ¿Para qué quiero un Android Analyzer si es una imagen forense de un dispositivo de una computadora? Por ejemplo, no estoy haciendo un caso burdo. Pero ¿para qué quiero, no sé, que me analice la última actividad del dispositivo, por ejemplo, cuál es su historial web, si la investigación por ahí no lo necesita? ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente eso hay que limitarlo, tildar lo que se necesite, mandar a ejecutar lo que necesite, obviamente para que la respuesta sea mucho más rápida. Bueno, ahí pisaste un palito que nos olvidamos de mencionar. En realidad, todo lo que estuvimos hablando hoy es independiente de plataforma que trabajemos, digamos. O sea,
no importa si estamos trabajando con una imagen que viene de una computadora, de una Mac, de un dispositivo Android o iOS, en realidad todo esto que estuvimos hablando es aplicable, obviamente, si estás trabajando con una imagen de una Mac, tendrás tal vez un problema de adquisición, ¿no? Porque puede llegar a estar cifrado o no. Pero una vez que Sí, con adquiriste Windows la también imagen, te puede tocar que esté cifrado. O sea, el cifrado hoy en día ya te viene en cualquier cosa y vas a tener que choquearte con eso. claro, pero una vez que pudiste hacer la adquisición de la imagen, después volcarlo sobre una herramienta, sí, cambiará por ahí qué módulo de SleuthKit usa Autopsy para intentar recuperación de archivos, porque depende del file system, pero Exactamente. se Sí, resuelve. lo bueno de Autopsy es que analiza mucho sistema de archivos. La verdad que está bastante potente en ese sentido. Obviamente que si, no sé, llegamos no tengo conocimiento si, por ejemplo, el sistema de archivos nuevo de Mac lo soporta. Hasta el anterior sí lo soportaba, no me tocó una para probar con un sistema de archivos nuevo, pero soporta de todo. De hecho, está soportando imágenes de celulares como Android, por ejemplo, y funciona realmente muy bien y tiene unos módulos de Android que están muy interesantes para analizar. Bien. Em, Podríamos hacer unos 5 o 10 minutitos para atender algunas preguntas y ya ir cerrando. Y yo, antes que se pierda la oportunidad, me encantan todos los comentarios que estuvo haciendo Gustavo y si quiere participar, hablamos, coordinamos y lo llamamos a él también en otra ocasión, ¿eh? A Sí, nosotros claro, por nos supuesto. encanta Estaba charlar con leyéndolo. Gustavo, y siempre que tenemos la oportunidad de juntarnos o charlar con él, este, aprendemos algo o nos vamos con una discusión interesante. Sí, ahí veo que algunos comentarios fueron de otras herramientas. Nosotros mencionamos por ahí las que más usamos. Por supuesto que hay un montón de herramientas y como dije anteriormente, no hay que casarse con ninguna. Simplemente hay que saber qué hace la herramienta para saber si los resultados que me está devolviendo realmente son positivos, están buenos o me da muchos falsos negativos que no me interesan, o falsos positivos. Muchas veces tenemos falsos positivos que hay que analizar la información para saber si realmente es verídica. Después hay una persona que consultó si hay alguna herramienta parecida a Grify, porque Grify está buena, el módulo gratis de Grify es interesante, porque después está el Analyze DI Pro, que ese sí es pago para quien sea. Es interesante la interfaz que tiene Grify. El funcionamiento no varía mucho en cuanto a otras herramientas, ¿sí? Principalmente acá lo que hablaba de desnudos, a mí nunca me funcionó bien eso. De hecho, considero que funciona bastante mal, la versión gratuita, digo. No es algo, por ejemplo, me detecta muchos falsos positivos, pero digo que a veces más que los que son de verdad. No me funcionó muy bien. Después tiene las búsquedas a base de datos de hashes y demás que tienen todos. Sí, Eh, ahí en cuanto a alternativa libre, Grify, déjame que haga un poquitito de memoria, eh, y voy abriendo una ventana de navegador. Te prometo que solo tengo dos ventanas de navegador, Santi. ok, menos mal que Porque no compartiste pantalla porque ahí lo corroboraríamos. Santiago sabe que yo soy abrir miles de ventanas. Este, ¿Cómo se llama esta herramienta? A ver, así no les digo, este, Giro, así era que se llamaba. Bien, hay una herramienta que se llama Giro, Giro. Después le pasamos el link, ya me la dejo anotada para no olvidarme, que es un proyecto de software libre que hace un poco algo parecido a lo que es el Grify y de alguna manera nos da esa capacidad de trabajar volúmenes de imágenes grandes y aplicarle filtros. Y dependiendo, bueno, como está orientada al análisis de imágenes, tiene distintos filtros. Creo que tenía un filtro orientado a desnudez, pero es un poco lo mismo que comentabas vos, porque hay un problema con las herramientas basadas en imágenes. Yo en los últimos años me estoy dedicando un poquito a lo que es la automatización de algunos procesos de análisis de evidencia sobre imágenes, un poquitito, ¿no? Eh, es difícil trabajar sobre imágenes, hay algunos trabajos muy viejos que andan dando vueltas, que uno ve que se siguen reciclando, se siguen reciclando, se siguen reciclando, y si bien son técnicas que por ahí funcionaron en su momento, eh,
Yo lo que había visto que implementa Giro para hacer la detección de desnudez, que me imagino que es lo mismo que implementa Grify, la verdad es una técnica que ya tiene unos 15 años, que está basada en algunas técnicas de procesamiento de imágenes que se fueron quedando cortas y pasa un poco lo que veníamos discutiendo, un poco sobre toda la charla, que es, tenemos más contenido multimedia, tenemos más imágenes, tenemos más video, tenemos más, y por ahí algo que hace 10 años, 15 años, corríamos un análisis y nos daba por ahí 100 resultados con 20 o 50 falsos positivos, bueno, descartábamos muy rápido los falsos positivos y nos enfocábamos sobre lo que eran los verdaderos positivos, ¿no? Y en cambio ahora, no sé, yo por ahí abro un chat de WhatsApp y tengo 200.000 mensajes, 5.000 fotos que me han mandado, mi familia, mis amigos, mi hermano. ¿Y qué te pasa a vos cuando volcás un celular así a la computadora, te toca apreciarlo y te encontrás 20, 30, 40.000 imágenes y te dicen, buscá en donde hay un auto rojo? Ya ahí tenés un problemón. Sí, se complica bastante, se complica bastante. De hecho, Grify tiene un módulo que uno selecciona un sector de una imagen y podría buscar por ese sector, pero funciona muy mal, otra vez. Los falsos positivos son enormes, no funciona muy interesante. Autopsy tiene algo parecido, no busca por sector, pero sí podés etiquetar una parte de una imagen. Y eso está bueno después para los reportes. Le puede poner un nombre específico y todas esas partes de imagen o esas partes las puede ir etiquetando y hacer reportes por esa partecita nada más. Eso es interesante. Estamos hablando de herramientas porque veo algunas preguntas, estamos hablando de herramientas de extracción y análisis. O sea, acá ya tengo la imagen forense. La imagen forense, la carpeta, lo que tenga que extraer. Ya la tengo. O sea, no son herramientas de adquisición, esta que estamos hablando. Son de extracción y análisis. Y bueno, nada, eso. Tienen las dos. Sí, sí, dale, seguimos. Una pregunta interesante que no vamos a responder satisfactoriamente. ¿Querés que la destaque y discutimos? Sí, dale, no sé dónde está, pero sí, dale, dale. Bueno, creo que ahí está apareciendo en pantalla. Ah, Dice, sí, Telegram puede crear chats secretos que se pueden configurar para que se autodestruyan. Y si podemos descifrar esos mensajes secretos una vez destruidos. habría que ver qué pasa en la base de datos de Telegram y cómo se puede recuperar esa base de datos, a ver si esos mensajes efectivamente quedaron o no. Se podría, Sí, yo voy supongamos a que el dar disco una pudo hacer la imagen, se puede hacer la imagen forense, ¿no? Claramente. Sí, yo la respuesta no concluyente que voy a dar va un poco por donde decías vos, ¿no? Santi, creo que te perdí o tal vez me perdieron No, a estoy, mí. Ah, bien. estoy. Yo dar una respuesta no concluyente es un poco lo que decías vos. A ver, si esos mensajes en algún momento pasan por la base de datos de mensajes de Telegram, y ahí habría que investigar si eso sucede o no, es un poco una incógnita. Las bases de datos tienen la característica que siempre crecen y nunca se achican. Y cuando se elimina un mensaje, ¿no? Esto en general, para WhatsApp, para Telegram, para lo que sea, cuando se elimina un mensaje sucede una eliminación lógica en la base de datos y ese mensaje queda en páginas libres, se llaman de SQLite, y están ahí flotando esperando a que se vuelva a ocupar y se vuelva a pisar. Es medio como un file system adentro de un file system, una base de datos. Y ahí está un poco la duda. Habría que ver si Telegram, esos chats secretos, en algún momento pasan por la base de datos. Si pasan por la base de datos, puede haber una posibilidad de recuperación. Ahora también Telegram, la verdad, está muy orientado a la seguridad, está muy orientado a la privacidad. Yo no creo que cometan un tropiezo de este estilo, no digamos un error, pero si el sentido del mensaje es que sea secreto, que sea privado, que no sea recuperable, y sería un poco torpe hacerlo pasar por la base de datos donde me estoy exponiendo a que eso pueda recuperarse eventualmente. Sí, pero bueno, con alguna técnica, si habría que hacer pruebas, ¿no? Con alguna técnica de atacar bien y eso habría que buscar. A ver si se Yo puede recuperar o no. todas las pruebas. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, de hecho convengamos que no sé si, bueno, lo aclaro para que lo tengan en cuenta, a ver, las bases de datos de
la mensajería instantánea en un dispositivo no están en un sector donde cualquier usuario puede ir a acceder a ellas, ¿no? Están en otro sector, ¿sí? Del celular, que hay que hacer un proceso de adquisición especial en los móviles, que eso es la particularidad que tienen para poder obtener toda la información que hay adentro. Sí, yo otra posibilidad que estaba pensando, eventualmente, tal vez si el usuario tiene abierta la sesión web, ¿no? Ahora que se puso tan de moda usar el WhatsApp web, el Sí. Telegram web. Ah, es verdad, mira, no fue en Telegram, fue en WhatsApp, pero analizando un dispositivo de una compu, encontramos lo que se llama basura, información tirada por ahí, conversaciones varias de WhatsApp web, Estaba ¿sí? yendo en esa dirección. Claro, encontramos un montón. De Telegram no, pero de WhatsApp sí. Y fue hace Sí, poquito, una pericia de hace 2 meses. eso lo podrías sacar de la memoria si tenés la imagen de memoria, que bueno, sería medio milagroso tener la imagen de memoria, ¿no? Sí, Salvo no que era el caso, no era una imagen de verificado, memoria. computadora Claro, prendida, tenés la autorización para tomar una imagen de memoria, bueno, son como varios supuestos que tienen que cumplirse, o lo que me imagino que les sucedió, estaba el archivo de paginación de la computadora y de ahí fue de donde surgieron estos pedacitos. Y eso también exactamente. es data carving. Sabes que hay un trabajo muy, muy lindo de data carving, puede ser que se haya quedado un poquito viejo ya porque fue hace algunos años, pero una chica de Misiones, que fuimos tutores, que hizo una tesis de licenciatura en sistemas y se recibió con un trabajo de data carving que analizaba dumps de memoria y buscaba estructuras de chats de Facebook, por ejemplo. Y bueno, tuvo ahí un trabajo muy lindo, Lucía Ríos se llama. Se me había quedado el nombre ahí. No. Bueno, creo que podríamos ir cerrando. Había una pregunta ahí dando vueltas, si se puede volver a ver el video. Sí, con el mismo link que entraron al streaming, lo que sí vamos a cortar por ahí unos 10, 15 minutitos al principio que habíamos creado la sala y estábamos hablando a ver de si se escuchaba bien el micrófono, si estábamos todos y bueno, con el mismo link que accedieron, con eso pueden volver a ver, así que los que llegaron tarde, se perdieron, tuvieron que irse antes de que termine, no se preocupen que queda todo guardado. Sí, y además las herramientas que estuvimos hablando las compartimos en el mismo video y demás para que las tengan, pero se consiguen muy fácilmente y fueron pocas las que mencionamos, ¿sí? No era la idea matar las herramientas. Bueno, para ir cerrando, un poquitito, un anuncio, y estas charlas que estamos teniendo, ¿no? Son un poco para llenar un hueco que tenemos ahora que estamos todos en cuarentena, que tenemos que cuidarnos y tenemos un poco la oportunidad, ¿no? De juntarnos de otra forma. También nos da la oportunidad de juntarnos con gente que tenemos bastante lejos. Así que vemos el lado positivo. Vamos a seguir teniendo encuentros de este tipo. Ya se va a comunicar, bueno, por Twitter, por WhatsApp, por Sí, muchos. ya puedo, si quieren ya les digo la próxima. El viernes 24 a las 18 horas, también por el canal del Infolab, va a ser con inscripción previa, exactamente como hicimos para ahora. Va a haber una charla de vínculos y ciberviolencias pensado en las infancias en los infantes, perdón, y adolescentes, ¿sí? A cargo va a estar la licenciada María Pérez Lali y el ingeniero Fernando Greco. Así que también vamos a hacer de esta forma. Es una charla más, vamos a tratar de mechar charlas técnicas con más a público general y más abiertas para así hay para todos los gustos, digamos. Sí, exacto. Van a ser un poco en dos tiempos. Más o menos los lunes es a lo que estamos apuntando a las charlas técnicas como hoy, y los viernes charlas, digamos, para todo público, o sea, que no es necesario ser profesional de la informática, abogado, lo que sea, cualquiera la puede ver y por ahí el enfoque puede ser un poco más social, pero no por eso menos importante. Y también, ya que estamos pasando chivos, seguimos pasando chivos, entren a la página del Infolab, info-lab.org.ar, y ahí van a tener material de descarga, donde pueden descargar la guía que hicimos de extracción de recuperación de información, PyFuri, van a poder descargar el libro, el rastro digital de delito que hicimos, y siempre el libro es más lindo tenerlo en físico, digamos, así que se pueden contactar con nosotros si quieren tener una copia del libro.
Bueno, del libro, obviamente, todos los temas técnicos que hoy fuimos picando un poquitito y mencionando por encima, en el libro están explicados, está desarrollado con todo detalle. Bueno, cerramos Bueno, ahí. hay una pregunta más que para si no queda colgada. Santiago, para la adquisición de la imagen de un móvil, sí o sí hay que ser root, ni, o sea, uno puede tener una imagen de la parte de usuario, pero toda la información jugosa está en la parte de root, así que sí o sí hay que acceder como root y hacer la extracción física completa del dispositivo. Sí, en móviles hay una realidad. Hay que usar dispositivos, no sé, Celebrite, X-Ray, Oxygen, Parabens. Hay un montón de empresas que se dedican a hacer dispositivos de extracción forense de dispositivos móviles. ¿Cuántas veces dije dispositivo? Que bueno, resuelven la problemática que la verdad es muy difícil acceder al dispositivo de almacenamiento de un celular, de un smartphone, de una tablet. Y bueno, estos aparatos resuelven ese problema. La verdad es que hoy no hay una alternativa al software libre. Había algunas posibilidades hace algunos años, pero bueno, con este enfoque en la seguridad y en la privacidad que han tenido los dispositivos móviles, se hace muy difícil estar al día, ¿no? Entonces, solamente las empresas pueden afrontar ese desafío. Exactamente. Así Bueno, que, bueno, listo, la damos por finalizada y cualquier consulta nos pueden contactar al mail del Infolab, por este canal, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por donde quieran. bueno, un saludo grande y nos volvemos a ver en unos días. Perfecto, adiós, nos vemos, hasta luego.